Aquí estamos, listos ya. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo juntos, conversando acerca de este tema que es la fe. Esta es nuestra tercera semana ya que estamos estudiando acerca de fe. Me reía porque el otro día estábamos en la iglesia y tienen que sacar fotos para las redes sociales y todo eso. Entonces, cuando yo hablo, eh, expreso mucho con la cara, entonces todas mis fotos eran así como con los ojos, con las manos, hablando y gesticulando. Entonces, ahora que está en el programa y estoy viendo la transmisión que sale, digo, sí, hijo, gesticulo mucho y me estaba acordando de eso. Bueno, eh, entonces, estamos estudiando Marcos 5, a partir del verso 21. Estamos estudiando Marcos 5 a partir del verso 21. Y lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Ayer lo leímos de la versión Reina Valera. Hoy vamos a leerlo directamente de la versión Dios habla hoy. Verso 21. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Hasta ahí llegamos el día de ayer. Si nosotros leemos las escrituras, primero nos damos cuenta que Jairo era un hombre importante y ayer estábamos hablando de eso y estábamos comparando la diferencia entre Jairo y Nicodemo, ¿cierto? Dos principales de la sinagoga que se acercaron a Jesús, uno en la noche, ocultándose, eh, sin, sin querer que nadie lo viera, acercarse al maestro, y Jesús le respondió sus preguntas, sus inquietudes, pero aún así Nicodemo no lo podía entender. ¿Recuerdan? Así también Jairo, otro principal de la sinagoga. Y este hombre se acercó a Jesús porque su hija estaba enferma. Su hija estaba a punto de morir y no le importó que Jesús recién había cruzado al otro lado del lago. ¿Qué había sucedido en el otro lado de donde venía Jesús? El endemoniado de Gadareno. Eso es lo que había sucedido. Y la multitud lo estaba esperando al otro lado. Y a Jairo no le importó estar frente a la multitud para rogar y postrarse ante Jesús
y pedirle que fuera a orar por su hija. Eso nos muestra el corazón de Jairo y también nos muestra cómo es un hombre cuando ama a sus hijos y va delante del Señor, ¿cierto? Entonces, Jesús dice que fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Había mucha gente que lo apretaba, ¿cierto? Y esta mujer pasó entre medio de todos, y ayer explicábamos que según la ley judía de ese momento, esta mujer que tenía un derrame de sangre, se cree, los historiadores creen, que ella lo que tenía era, eh, era un problema en el útero, ¿cierto? Un problema de esa índole. Entonces, ella constantemente estaba con una hemorragia, ya estaba débil, había ido a todos los médicos en ese momento, había gastado todo su dinero en médicos, pero cada vez estaba peor. Nosotros los de la fe no tenemos ningún problema con los doctores, todo lo contrario, Dios los ha capacitado para ayudarnos, pero siempre sucede algo, los médicos quieren ayudar, pero tienen un límite, que es la sabiduría humana. A veces nosotros debemos ir más allá de ese límite. Eso es lo que le pasó a esta mujer. Esta mujer confió en los médicos, pero no pudieron hacer nada por ella. Y como ya estaba peor, fue a Dios. A veces esperamos mucho para ir a Dios, ¿cierto? Pero bueno, esta mujer dice que según la ley judía era inmunda. Según la ley judía, ella no podía acercarse, no podía caminar entre la gente, ella tenía que gritar constantemente, inmunda, 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 para que nadie se acercara a él, para que nadie la pudiera tocar. Pero sin embargo, la fe en Jesús la movió a meterse entre medio de la gente. Recuerden, lo estaban apretujando a Jesús. O sea, él estaba en medio de todo y ella tiene que haber tocado a mucha gente, y ayer hablamos acerca de eso, ¿cierto? Y tocó el borde de su manto, de su capa, porque ella había dicho, si tan solo toco, o sea, había sido el punto de, el punto de encuentro o el punto que ella que había puesto como fe. Si alcanzo a hacer esto, entonces seré sana, ¿cierto? Y esta mujer, que ya llevaba mucho tiempo con esta enfermedad, dice que ella había escuchado en el verso 27, había escuchado hablar de Jesús. Pero Jesús, a pesar de que toda la gente lo estaba apretando, que toda la gente estaba allí encima de él, él pregunta, ¿quién me ha tocado? Entonces, también ayer decíamos que hay muchas personas que ya se acercan a Jesús, pero no reciben nada de él, porque lo ven como un mero hombre, lo ven como, no lo reconocen como lo que él es, ¿cierto? Y no reciben nada. Todos lo estaban apretando, todos lo estaban tocando, pero solamente una mujer, alguien se acercó a él con fe. Alguien se acercó a él en fe. Y esta mujer dice que en el instante sintió, se dio cuenta en su cuerpo, tuvo la evidencia de que su hemorragia había cesado. Ahora, usted puede pensar que sintió, el otro día estábamos enseñando acerca de que no nos guiamos por lo que sentimos, ni por las emociones, sino que por la palabra. Pero en este caso, ella sintió en su cuerpo que algo había sucedido porque ella estaba con una hemorragia, o sea, ella podía percibir esa hemorragia, ella se daba cuenta de esa hemorragia, por lo tanto, ella se dio cuenta que esa hemorragia frenó. Ahora, para un hombre, no sé cómo explicarle esto, pero las mujeres todas me entienden. Pero tú sabes que esa hemorragia cesó, porque esta era una hemorragia fuerte, ¿ya?
Y esta mujer ya estaba débil con el tiempo, entonces ella sintió que esto cesó. Y Jesús comenzó a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Las personas que no se dan cuenta, que solamente están en el ámbito natural, ¿cierto? Sus discípulos, por ejemplo, le dice, pero ¿qué preguntas si todo el mundo te toca, todo el mundo te está apretando? ¿Por qué? Preguntas eso. Pero sin embargo Jesús siguió buscando, mirando a su alrededor, verso 32, para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo, ¿por qué temblando de miedo? No contra Jesús, que podría haber sido, estaba ahí Jairo, que era un principal de la sinagoga. O sea, si alguien la podía castigar, era Jairo. Podía hablar mal de ella, Jairo. ¿Ya? Y además de Jairo estaba Jesús, que también tenía importancia. Entonces ella habla delante de ellos y les dice y les cuenta lo que había pasado. Se arrodilló, se fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Le contó todo lo que había pasado con su cuerpo, la enfermedad que había tenido, todo, ¿ya? Y Jesús le dice, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila y ya curada de tu enfermedad. Mira cómo lo dice Marcos 5. Marcos 5, en el verso 35, no, en el verso 34, dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Acá en la otra versión dice sanada, porque esta palabra salvación incluye sanidad, prosperidad, libertad. Entonces, eh, soso, ¿cierto? La palabra salvación, soso, en el griego. Dice, ve en paz y queda libre de tu azote. Y cuando tú lees azote, y acá en la versión Dios habla hoy, lo llama enfermedad. Entonces tú empiezas a vislumbrar cómo Dios llama a la enfermedad en las escrituras. En las escrituras. Entonces podemos ver que en Hechos, y vamos por favor ahí, Hechos 10:38, Hechos 10:38, estoy buscándola acá. Hechos 10:38 lo dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando nosotros leemos Marcos 5, Jesús llamó a la enfermedad azote, y cuando lo vemos, Marcos más arriba, cuando está declarando en la versión Reina Valera la enfermedad de esta mujer, también le dice azote en el verso 29. Dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquella enfermedad. Estaba sana del azote. ¿Cómo la llama a la enfermedad en Hechos 10:38? El Espíritu Santo, quien inspiró las escrituras, ¿cómo lo llama? Lo llama opresión. Opresión. ¿Por qué? Porque dice, sanando a todos los oprimidos. Y luego de decir oprimidos, nos dice claramente por quién estaban oprimidos. Dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Nos damos cuenta entonces cómo el Espíritu Santo llama a la enfermedad. Nosotros a veces la llamamos bendición. Nosotros a veces decimos, Dios me ha bendecido con esto porque Él quiere enseñarme algo a través de la enfermedad. Jesús nunca usó la enfermedad para enseñarle algo a
alguna persona en los evangelios. Nunca, nunca. Ustedes pueden buscar en los evangelios y pueden subrayar cada vez que dice Jesús sanaba a todos, Jesús sanaba a todos, Jesús sanaba a todos. Búsquenlo, léanlo. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marco, Lucas y Juan. Busca ahí y ve cómo Jesús trata con la enfermedad. No dice, Dios te está enseñando algo con esto, por lo tanto no te puedo sanar ahora, debes aprender algo más, después te sano. No lo dice. No hay ningún diálogo registrado en las escrituras que Jesús diga eso. Y Jesús dice que él hablaba lo que escuchaba al Padre hablar y hacía lo que veía al Padre hacer. Entonces, eso es muy determinante. Miren, la versión Dios habla hoy, de Hechos 10:38. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. ¿Quiénes sufrían? Los que estaban bajo el poder del diablo. Y dice claramente, sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Marcos 5 lo llamó azote. La versión Dios habla hoy lo llamó enfermedad. Y aquí está diciendo que él sanaba a los que sufrían. Ahora, si una persona no está enferma, necesita ser sanada, no, la enfermedad es la que necesita ser sanada. O sea que está hablando de enfermedad. Yo sé que el pastor Juan Carlos ha enseñado de esto, pero aún así creo que es bueno recalcar este punto para que podamos entender lo que dicen las escrituras. Entonces, vamos a ver otra versión. NBI. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿A quién sanaba? A los que estaban oprimidos por el diablo. Se parece a la versión Reina Valera. Y también lo llama así la PDT, dice Palabra de Dios para Todos, dice sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Tú puedes estar viviendo enfermo y no te has dado cuenta que es una opresión de Satanás y que Jesús quiere sanarte. Mira cómo lo dice otra versión, la BLPH. Cómo Dios ungió a Jesús desde Nazaret con el Espíritu Santo y lo llenó de poder, de cómo Jesús pasó por todas partes haciendo el bien y curando a todos los que padecían oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando estás oprimido por el diablo, estás padeciendo, lo estás pasando mal. Eso es lo que está diciendo. Pero Jesús no te dejaba con eso. Jesús no decía, ok, sabes que esto es bueno para ti, Dios te está enseñando algo con esto. No, Jesús, todos los que se acercaban a él eran sanados, todos. Es tan categórico que no usa otra palabra en los evangelios. Siempre usa la palabra todos, 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 todos. Muy interesante. La versión TLA del lenguaje actual. Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo, y Dios le dio el poder del Espíritu Santo, como Dios estaba con él. Jesús hizo siempre lo bueno, y aquí nos muestra la voluntad de Dios. Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. A todos los que vivían bajo el poder del diablo.
Sí, pastora Claudia, ¿por qué empujan tanto esto? ¿Por qué hablan tanto de sanidad? Porque lo que está escrito. Y no he encontrado ninguna escritura que diga que la sanidad es una bendición. Es más, en Deuteronomio 28, a partir del verso 15 en adelante, lista las maldiciones. Y dentro de Deuteronomio 28, en el verso 61, habla y dice todas las enfermedades que ya nombré y todas las que no están escritas aquí. Y las nombra como una maldición. O sea, no nombra ninguna enfermedad como una bendición. No nombra nunca que el justo es bendecido siendo enfermado. Interesante. Hechos 10:38 lo llama opresión. Marcos 5, azote. Deuteronomio 28 lo llama maldición. Y podemos ir a otro. Lucas 13:16. Lucas 13:16. Para que no tengamos ninguna duda, solamente cómo Dios le habla cómo Dios define a la enfermedad en las Escrituras. No es mi opinión, está escrito. ¿Ok? No es mi opinión, está escrito. Lucas 13, verso 16. Lucas 13, verso 16. Dice así, y a esta hija de Abraham, ¿recuerdan la mujer encorvada? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cómo llama el Espíritu Santo a la enfermedad en Lucas 16? La llama atadura. Entonces, Marcos 5, la mujer del flujo de sangre, la llama azote a la enfermedad. Hechos 10:38 lo llama opresión. Deuteronomio 28, del 15 en adelante están listadas las maldiciones y en el verso 61 incluye a todas las que no estaban ahí listadas, las enfermedades, y lo llama maldición. Y ahora Lucas 13:16 lo llama atadura. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios que conoce las Escrituras puede pensar siquiera que la enfermedad es una bendición? Eso es porque no hemos conocido las Escrituras a través de las Escrituras. No dejamos que Dios nos hable a través de las Escrituras. Tenemos nuestra propia opinión y ponemos nuestra propia opinión por sobre lo que Dios ha dicho. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Hubo hombres que escribieron inspirados por Dios. Y aquí tenemos ejemplos tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Podemos buscar más. Yo solamente busqué esos, pero podemos buscar más porque nunca, nunca, nunca en las Escrituras la enfermedad es llamada bendición. Nunca, nunca es llamada bendición. Nunca es llamada bendición. Entonces, debemos escudriñar, como dice, ¿cierto? Como está escrito, escudriñar, aprender, buscar en las escrituras para poder tener un concepto correcto. Porque si yo pienso que Dios me envió una enfermedad, ¿por qué entonces yo estoy orando en contra de esa enfermedad si es la voluntad de Dios que esté enferma? ¿Por qué yo tendría que estar orando en contra de la voluntad de Dios diciendo que es algo que Dios me lo dio? Entonces, ¿por qué yo lo estoy rechazando? Porque a pesar de que nosotros a veces tenemos una doctrina que no es correcta en esa área, algo dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo te insta a rechazar eso y a creer por sanidad. Te insta a rechazar la enfermedad. Tu cuerpo está hecho para rechazar la enfermedad. Tu cuerpo el Señor lo hizo de tal manera que está hecho
para rechazar la enfermedad. ¿Cómo, pastora Claudia? Glóbulos blancos. Están hechos para pelear en contra de cuando las células tienen información o entra una bacteria o un virus y pelean en contra de eso. Entonces, debemos tener un lenguaje de acuerdo a las escrituras. Si nos llamamos creyentes, si somos cristianos, entonces debo entender las escrituras y debo comprender que las escrituras nos muestran el corazón de Dios y no puedo tomar un verso y sacarlo de contexto para decir algo que Dios no dice. Debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos comprender los contextos y debemos entender qué es lo que Dios está diciendo allí. Dios llama a la enfermedad maldición. Dios llama a la enfermedad opresión. Dios llama a la enfermedad atadura. Dios en las escrituras llama a la enfermedad azote. No sé ustedes, pero yo no la voy a llamar bendición y cuando la enfermedad venga a tocar mi puerta, yo no la voy a recibir como un regalo de Dios para mi vida, sino que yo entiendo que Dios no me quiere enseñar a través de lo que Él ya me redimió. Él ya me compró de vuelta, Él ya me sanó. Jesús dice en las Escrituras que por su llaga yo he sido sanada. Cada vez que yo estoy diciendo que Dios me envió una enfermedad para enseñarme algo, entonces yo estoy diciendo que el sacrificio de la cruz no es suficiente porque Jesús en esa cruz no pudo llevar mi enfermedad. Eso es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que lo que las Escrituras dicen no es real y no es verídico. Y está escrito que Dios se ha hallado veraz y los hombres se han hallado mentirosos. Dios es quien determina lo que es verdad y lo que es mentira. Su palabra es la verdad. No nosotros somos la verdad o mi opinión es la verdad. Su palabra es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, veamos solo el ejemplo de Jesús. Vaya a los evangelios, estudie los evangelios, busque los evangelios y vea cuántas personas no fueron sanadas por Jesús. ¿Cuántas personas no fueron sanadas por Jesús? Y te vas a asombrar porque no vas a encontrar ninguna. Es más, vas a encontrar que llegó tarde para Lázaro y no lo sanó, lo resucitó. Gloria a Dios. Lo resucitó y Lázaro al resucitar fue sano de lo que lo mató. Imagínate un cuerpo después de 4 días descompuesto. Un cuerpo, un cerebro que no es que no le llegó oxígeno 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos, sino que estuvo 4 días sin oxígeno. Horas y horas y horas sin oxígeno. Y fue resucitado. Y fue resucitado y vivió, porque fue devuelto a sus hermanas. Vivió más tiempo. O sea, no es que resucitó, saludó y se murió. No, vivió. Dios es maravilloso, pero para eso debemos entender las escrituras. Entonces esta mujer fue sana. Esta mujer tomó lo que Jesús tenía para ella, porque la fe es osada. La fe toma lo que Dios nos ha dado y no es sin respeto delante de Dios, porque a veces piensan que la gente de fe no le tiene respeto a Dios. No, estamos dando gracias y estamos orando de acuerdo a lo que está escrito, lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha dado. Entonces, no es que seamos sin respeto delante de Dios, sino que
el Señor ha dicho que Jesús llevó nuestras enfermedades. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Jesús mismo, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es. Él sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades. No estaba escrito en Isaías. No estaba escrito que el Cordero de Dios iba a padecer todo eso para rescate de la humanidad. Él vino a morir y Él vino a llevar nuestro sufrimiento en la cruz para que nosotros no lo llevemos. Te voy a dar otro ejemplo. Si tú tienes una casa, ¿ok? Estás pagando dividendo o estás pagando arriendo. Y tú de repente vas al banco y dices, quiero pagar mi dividendo, o vas al dueño, ¿cierto? Y le dices, quiero pagar el arriendo. Y te responden y te dicen, no, su casa está pagada. Su casa la deuda ha sido cancelada. Entonces, tú vas a discutir con la persona del banco y le vas a decir, no, yo quiero pagar mi dividendo. Quiero pagar la hipoteca, porque eso es lo que corresponde. No me importa si la casa está pagada o no. Yo quiero pagarla, porque si lo pagó otro, no. Yo quiero pagarlo yo. No quiero que otro me lo regale. ¿Tú tendrías esa discusión en el banco? No, lo más probable es que le diga, muéstreme los papeles. Y los papeles van a decir, cancelado, está pagado. ¿Qué dicen las escrituras? Pagado, cancelado. Si tú vas al dueño, al arrendador y le dices, vengo a pagar el arriendo, y él te dice, ahora la casa es suya, tú vas a discutir con él y te dice, alguien pagó por usted y ahora la casa es suya, se la regalaron. Es un regalo, porque no lo hiciste tú, no fue tu dinero, no fue lo que tú hiciste, fue lo que él hizo, alguien lo hizo por ti. Es exactamente lo mismo en la cruz. No es lo que nosotros pudimos haber hecho, no es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Él hizo como un regalo para nosotros en esa bendita cruz. Él llevó nuestros dolores, Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Él es el que tuvo el intercambio maravilloso con la humanidad. Él pagó lo que nosotros debimos haber pagado. Él sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido. Entonces, ¿por qué peleamos con Dios? Diciendo, no, yo quiero pagar, yo quiero. Ve las escrituras. Mira lo que dice. Por su llaga has sido pasado, has sido sanado. Has sido sanado. Por su llaga, dice en 1 de Pedro 2:22, hemos sido sanados. Así también lo dice en Isaías. Entonces, ¿por qué discutimos con Dios para seguir sufriendo lo que Satanás quiere que suframos? ¿Por qué yo sé que es Satanás? Porque lo acabo de leer en Hechos 10:38. El diablo es el que estaba oprimiendo, ¿cierto? Lo leímos. También Lucas dice que Satanás la tenía atada. ¿Qué otra escritura podemos decir en contra de lo que está escrito? Todo caso, dice la escritura, debe ser presentado con 2 o 3 testigos. Aquí tenemos 4. Tenemos Hechos 10:38, tenemos Deuteronomio 28, las maldiciones, tenemos Lucas 13:16, tenemos Marcos 5, que lo llama azote. Entonces, yo no lo puedo llamar bendición. Yo no puedo ir en contra de cómo Dios lo llama. Una de las cosas que nosotros los creyentes hacemos es renovar nuestro entendimiento para comenzar a pensar de acuerdo a cómo Dios piensa, de acuerdo al reino de Dios. Entonces, Dios, el creador de todo, el que envió a Jesucristo, lo llama opresión,
lo llama atadura, lo llama maldición, lo llama azote. ¿Por qué yo, que no he creado nada, que soy un simple, un montón de polvo aquí en la tierra, que Él dio vida? ¿Cómo yo me voy a atrever e ir en contra de lo que mi Creador ha dicho? Él lo hizo por mí, porque no había forma en que yo lo pudiera hacer. Por eso la humanidad necesitaba un Salvador, no porque nosotros lo podíamos alcanzar. Nunca íbamos a ser suficientemente buenos delante de Dios. El estándar de Dios es muy alto. Nunca seremos lo suficientemente buenos delante de Dios. Nosotros alcanzamos el lugar de hijos y podemos vivir y disfrutar de las promesas de Dios por lo que Él hizo a través del Hijo. El Hijo que antes era el unigénito, el único, y que después de morir y de resucitar pasó a ser el primogénito, o sea, el primero de muchos. Y usted que está ahí escuchándome, si es un hijo de Dios, es parte de los muchos. Gloria a Dios. Somos parte de los muchos. Las escrituras nos muestran el corazón de Dios, no nuestras opiniones acerca de las escrituras. Las escrituras nos muestran el corazón de Dios. Las escrituras nos muestran lo que Dios ha determinado. A lo mejor yo pienso que no alcanzo el estándar de Dios, pero Dios ha dicho que no es por tu estándar, Claudia, no es por lo que tú pudiste hacer, no es por lo tan buena que tú puedas hacer, sino que yo sé que tú necesitabas un Salvador y yo envié a mi Hijo para que cumpla el estándar, para que te pueda dar ese lugar a ti. Eso es lo que Él hizo. Entonces, es un regalo. ¿Por qué esta mañana no tomamos el regalo que Dios nos ha dado? ¿Por qué esta mañana no tomamos esto que Dios ha hecho por nosotros? Y primero decimos, Señor, gracias. A lo mejor nunca me había dado cuenta, Señor. Nunca lo había entendido de esa forma. Pero ahora veo, ahora mis ojos te ven a través de las escrituras. Y yo puedo entender que eres tú en mi vida, que tú me amaste y que enviaste a tu Hijo para recuperar a la humanidad para ti. Y que como yo no podía cumplir lo necesario, tú me lo regalaste. Mi acto de fe esta mañana es recibir tu regalo por fe. Yo recibo lo que tú has hecho en esa cruz para mí y hablo sobre mi cuerpo de acuerdo a lo que está escrito. Soy sana por las llagas de Jesús. He sido sanada en esa cruz y yo recibo hoy lo que tú ya dispusiste para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque dejo mis opiniones detrás. Y, Señor, te doy gracias, porque a través del Espíritu Santo tú me sigues enseñando y me conduces hacia la verdad del Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien puso ahí en los comentarios, gracias, preciosa gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios no nos da, no, o nos da lo que no merecemos. Que Dios nos da lo que no merecemos. Nadie cumple el estándar de Dios. Solo el Hijo. Y Él nos dio a través del Hijo derecho. Primero, a ser llamado hijos. Gloria a Dios. Primero, a ser llamado hijos. Qué bendición que podamos
tener ese privilegio de llamar a Dios Padre. No, no nos, no nos, no, a veces no nos damos cuenta, lo tomamos tan a la ligera, pero si empezamos a buscar en las Escrituras, nos llama hijos, nos llama bendecidos, nos llama sanos, nos llama prósperos. Hemos sido comprados de vuelta a Él, trasladados de tinieblas a luz. Entonces ahora dejemos que esa luz del Evangelio ilumine nuestro entendimiento y abra nuestros ojos a su verdad, no a la opinión de nadie, a su verdad. Búsquelo, a su verdad. Busque las Escrituras, busque su verdad. Nuestro Dios es asombroso. Te vas a asombrar, te vas a maravillar con lo que Dios ha hecho por ti. Y lo mejor es que el reino de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, se ha acercado. ¿Qué significa eso? Que podemos vivir los días del cielo en la tierra. Podemos tomar lo del cielo para vivir en la tierra, porque en el cielo hay cosas que no vamos a necesitar sanidad, no vamos a necesitar allá, porque allá vamos a estar sanos. No vamos a necesitar ser prósperos, porque allá las calles son de oro. ¿Qué necesitamos? Nada, ¿cierto? Lo necesitamos acá. Pero si nosotros siempre estamos pensando que solamente cuando estemos allá con Él todo estará bien, entonces hay una parte de nuestra vida como creyente que no estamos entendiendo. No estoy diciendo que todo es fácil aquí en la tierra, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios, el deseo de Dios y lo que Él ha provisto para nosotros está disponible a través del Hijo. Y deberíamos enterarnos. ¿Por qué? Porque el Evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias. Por eso podemos contar buenas noticias a todos. Ups, ha pasado el tiempo. Ya nos tenemos que retirar. Así que ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por todos sus comentarios. Gracias porque están ahí en el chat, ¿cierto? Conversando, haciendo peticiones de oración también. Por supuesto que vamos a estar orando por todas ellas. Muchas gracias por confiar en la oración y confiar en nosotros. Y aquí nos están diciendo, los estaba escuchando por la radiofusión. Qué bueno, gloria a Dios. Se escucha muy bien en Reñaca. Glorioso. Gracias, hermano Ariel González León. Gracias, muchas gracias por contarnos. Y gracias por bendecir nuestras vidas, así también el Señor le bendiga a usted. Y esta mañana hemos tenido este programa. Puedes conversar con nosotros, puedes preguntarnos a través del chat de WhatsApp, más 569-2645-2078, más 569-2645-2078. ¿Quiénes somos? Somos generación de fe. Queremos revolucionarte a ti, tu vida, para que tú revoluciones tu mundo. Por eso estamos aquí. ¿Dónde? En Radio Corporación en Los Ángeles 104.1. Estamos en Radio Omega en Panguipulli 96.3. Panguipulli y todos sus alrededores, ¿cierto? También estamos en Radiofusión 103.3. Estamos a través de Gracia TV. Gracia TV lo puedes encontrar en Santiago en televisión abierta 38.3, en las regiones a través del cable, canal 685. Estamos a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Estamos enseñando a través de TikTok. Estamos invadiendo todo lo que está a nuestro alcance porque queremos llegar a muchos para que conozcan las buenas noticias del Evangelio. Esto es
revoluciones hoy. Y esto fue el programa de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.